Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Así es que acompáñame por favor a Mateo capítulo 6. Y déjame decirte la idea central o la verdad a vivir que voy a tratar de explicar en los próximos minutos. Y es que nosotros podemos orar con la seguridad de que el Padre Dios conoce y suple todas nuestras necesidades social, intelectual, espiritual, física y emocional. Repito una vez más, nosotros podemos orar con la seguridad de que el Padre Dios conoce y suple todas nuestras necesidades. Así es que vamos a ver en esta tarde como si fuera un sándwich o una torta, y el Padre Nuestro para mí es el contenido de esta torta o de este sándwich. Acompáñame, Mateo capítulo 6, versos del 9 al 15, nos dicen que nosotros aprendemos a orar con el Padre Dios. ¿Quieres aprender a orar? Ora con el Padre Dios. Eso nos dice Mateo 6, versos del 9 al 15, que dicen así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Déjame darte un dato. Según los estudiosos, este momento que se conoce como el Sermón del Monte, no nada más abarcan las famosas bienaventuranzas, sino sigue este Sermón del Monte, y esto sucede cerca de una ciudad llamada Capernaum, en el año 28 después de Cristo. Esto es importante porque, ¿te recuerdas? Al empezar esta serie dijimos que cuando en Lucas 11 hay un discípulo que no sabemos quién es, se acerca a Jesús a pedirle: enséñanos a orar. Ese suceso es distinto a este suceso. Ese suceso de Lucas sucedió en octubre en el año 29. Sabemos que no era que no era invierno y que no era verano el de Lucas. El de aquí de Mateo no es invierno y no es otoño. Lo más seguro es que es verano. No hay un mes en específico, pero podemos creer que es en el periodo en el que es el tiempo de primavera, verano, porque están afuera, porque están con las familias. Y dice así, Mateo 6, verso 9: ustedes deben orar así. Y me encanta porque aquí hay no solamente discípulos, hay una gran multitud de personas, y Jesús dice esto: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Me encanta. Esto no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento también hay ciertas personas que se dirigieron a Dios como Padre. Así es que Jesús no trae necesariamente un nuevo modelo de oración. Simplemente otra vez, lo que
Diría nuestro hermano D.L. Moody, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. En otras palabras, Jesús no está haciendo nada nuevo. Simplemente está trayendo lo del Antiguo Testamento y lo aplica al Nuevo Testamento al llamar a Dios Padre. Y esta palabra Padre, si no viniste el jueves, híjoles, te la perdiste. Aquí tuvimos una cátedra respecto a esta palabra, porque nuestro hermano Martín hizo un excelente trabajo y él habló respecto a cómo en Romanos capítulo 8, ¿te recuerdas la semana pasada, los versos 26-27, donde decía que el Espíritu clamaba? Pero él citó antes de eso, Romanos 8:15, donde dice Pablo que nosotros los creyentes ya no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar o tener temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y él nos explicaba que esta palabra Abba es como en un castellano muy mexicano sería papito, papi. Así es que Jesús toma esta palabra en este momento y nos dice, ustedes deben orar así, papito, papi nuestro. Así es que me encanta porque entrando Jesús con su oración no hace una petición. No hay una, podríamos decir también, una demanda de parte de Jesús. No hay una pregunta de parte de Jesús. Jesús comienza con lo que para mí es el centro de todo el Padre Nuestro, pero no nada más del Padre Nuestro, sino de toda la oración. Jesús nos enseña que, ¿te recuerdas? El primer domingo lo dijimos, lo más importante en la oración no es que nuestra vida sea más fácil o tener superpoderes, es conocer más a Dios. Y Jesús hace énfasis en este punto al poner en primer lugar nuestra relación. Padre nuestro que estás en el cielo. Y me encanta porque entonces eso me hace preguntarme lo siguiente y preguntártelo. ¿Sabías que no todas las personas son hijos de Dios? Culturalmente crecemos escuchando, todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. No todos son hijos de Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1, no vayas ahí, dice algo muy específico, el autor Juan, que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que no todos son hijos. Y me encanta porque eso entonces me hace preguntarte en esta tarde, ¿tú eres hijo o hija de Dios? No es que Dios no te va a escuchar, te va a escuchar. Pero ¿a quién escucharía más un papá? ¿A su hijo o a un desconocido? A su hijo. Le va a prestar más atención al hijo, ¿cierto? Va a escuchar al desconocido, sí, pero le va a prestar más atención a sus hijos. Lo mismo está diciendo Jesús al decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos vuelve a ubicar en este sentido de, ciertamente cuando vengas a la oración te vas a encontrar, que es lo más lógico, aquí en la tierra. Pero recuerda que tu papá está en el cielo. En otras palabras, recuerda que tu ciudadanía no es, y le puedes poner ahí,
mexicana, colombiana, puertorriqueña, norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Nos recuerda, tu ciudadanía más importante es la de los cielos. Pero otra vez, si es que eres de la familia de Dios. Si no, desafortunadamente, no eres ciudadano de los reinos de los cielos. Y me encanta porque Jesús nos está poniendo estos parámetros en la oración al decirnos, nosotros aprendemos a orar cuando oramos con el Padre. Por eso empieza diciendo, Padre nuestro. Ahora no lo presenta como el Dios todopoderoso, que sí lo es. O no lo presenta como el Dios inmutable, que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tampoco lo presenta como el Salvador. Lo presenta con la imagen que tú ves que continuamente Jesús utiliza para hablar o referirse a Dios, un Padre. Un Padre. Eso me habla de una relación íntima, me habla de una familia, me habla de que es un papá que no es disfuncional, sino funcional en todo el sentido de la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta palabra santificado en griego significa venerar. Y la palabra venerar, de acuerdo al diccionario de Larousse, significa respetar en sumo grado o dar culto, pero también significa honrar. En otras palabras, santificado sea tu nombre es, reconozco que tengo una familiaridad, que no soy indiferente para Dios, ni Él para mí. Reconozco que Él está en el cielo y que yo en la tierra. Y como dijere Salomón en Eclesiastés, por lo tanto, sean, decía Salomón, pocas tus palabras. Qué consejo tan importante de Salomón en este momento en que Jesús nos recuerda que el Padre está en el cielo, nosotros en la tierra. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando a veces hemos orado, hablamos y 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 hablamos? Y solamente hablamos, o a lo mejor no hablas mucho, pero el punto acá es que a lo mejor solamente hablas tú. Mi pregunta es, ¿le das tiempo al Padre que te hable? O le dices, Señor, te pido que este día me ayudes, sabes el trabajo, tengo que ir por los niños, etcétera, etcétera. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando el Padre iba a hablar, le dices, amén, nos vemos. Jesús nos recuerda, Dios, el Padre, está en el cielo. Por tanto, como dice en Eclesiastés, sean pocas tus palabras. Y en los siguientes versos, Salomón dice, ¿sabes qué? Cuando vengas a la casa de Dios, siéntate al frente, no tanto para hablar, sino para escuchar. Y esto me recuerda, me hace un eco de esas palabras de Salomón en las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que acabábamos de hacer al estar cantando, al estar alabando a Dios, al estar levantando nuestras manos, levantando nuestra voz, expresando nuestra gratitud, expresando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, lo agradecidos que estamos hacia Dios. Esa es una manera de decir, santificado sea tu nombre. Y en la oración, digo, no vas a tener necesariamente una banda que esté tocando, ¿verdad? Para que le digas, bueno, voy a orar y en cierto momento, por favor, chicos, tocan esta canción para entonces yo expresarme. No, lo que está diciendo aquí es que
no debemos esperar solamente los domingos. No debemos de esperar un momento en especial, sino ¿qué más especial o importante es que el Padre está con nosotros y nos ama? Por eso Jesús irrumpe y dice, santificado sea tu nombre. En otras palabras, te respeto en sumo grado, pero es también te doy culto, te doy honra. Y en la oración, déjame decirte lo siguiente, que a veces no es la cantidad de palabras, sino es otra vez con el corazón que se diga. Esa es otra manera de santificar el nombre de Dios. Porque yo puedo venir y aquí cerrar mis ojos, y ahorita lo vamos a ver, y orar y citarte versículos sobre versículos, y eso no está mal. Pero si mi motivo es para que me escuchen, para que digan, wow, cuánta Biblia sabe, y cómo aplica cada versículo, qué impresionante. Ya no estoy santificando el nombre de Dios. Ha habido, yo te lo dije, los jueves, estos ratos donde a veces nos hemos juntado para orar unos por otros, y veo, ¿no?, a mis hermanos que apenas empiezan con un nerviosismo como si les pedimos, por favor, ¿pueden sostener por los próximos 2 minutos toda la galaxia? Los ves así, mira. Porque les pedimos, ¿te puedes poner de pie y orar con alguien que no conoces? Pero me encanta, ¿por qué? No por ponerlos en esos apuros, sino el que se animan y en sus pocas palabras o muchas palabras santifican el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque veo que lo hacen sinceramente. Porque me lo han comentado y lo han comentado aquí los jueves. Pero es que me da a mí nervios, eso es normal. Pero es que, ¿y qué tal si no lo hago bien? Y ahí están. Verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después de que Jesús viene y nos dice, así deben orar. ¿Cómo? Comenzando otra vez en la perspectiva correcta. Yo no soy el que mando, yo no soy el que tengo la última ni la primera palabra, es el Padre. Cada vez que tenemos el momento para orar, recuerda lo siguiente, familia Oasis, es un momento que Dios nos da para volvernos nosotros mismos a recordar, yo no tengo ni debo tener el control de todo, porque el Padre lo tiene. O te pregunto, papá, y aquí me gustaría, yo sé que hay algunos, y los conozco, que son papás, especialmente de niños que están como entre los 2, 4, 5. Papá, levántame la mano, por favor. Si son tus hijos los que tienen el control de tu casa, y no me refiero el control de la tele, me refiero el control de las finanzas. Ellos deciden en qué se gasta el dinero. ¿Sí? No. Ellos son los que deciden qué se va a hacer los próximos 3 meses. No, ¿verdad? Mi punto es este. Lo mismo cuando oremos, Jesús nos está diciendo, cada momento que tengas, cada oportunidad que tengas de orar, es para que recuerdes que tú no tienes el control, Abraham. Y qué bueno, porque si yo lo tuviera, sería esto un desastre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta palabra voluntad significa propósito, pero también significa agradar. En otras palabras, Jesús nos dice, después de que entendamos y nos ubiquemos en la perspectiva correcta en la oración, entonces podemos empezar a hacer peticiones. Y la primera que Jesús nos invita a hacer no es ni siquiera en un aspecto de una necesidad, pudiéramos llamarlo material, sino es una necesidad social
espiritual, física y emocional. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, otra vez, Jesús vuelve a usar este patrón o esta línea de pensamiento. Ya nos lo presentó al principio al decir, el Padre está en el cielo. Verso 10 ahora dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, ¿como en dónde? Otra vez nos vuelve a decir Jesús, el Padre está en el cielo. Y en el cielo, déjame decirte lo siguiente, siempre se hace la voluntad de Dios. Siempre. No hay uno que le diga en el cielo al Padre, no. Ya hubo uno hace años y ya viste cómo le fue. Se llama Satanás. No hay uno que le diga no a Dios en el cielo. Todo mundo le dice sí, pero no en el concepto de porque es un mandatario, es un dictador. No. Es porque saben que Él es Dios. Ahora, otra vez, mira cómo la oración no es, te decía al principio, una receta que a veces la presentan así como si fuera una receta y te dicen, mira, te voy a regalar este libro de oración para que aprendas a leer. Y ahí nos tienes, ¿no? Leyendo, y sigues los pasos y de repente te das cuenta que, como vamos a ver la semana que viene, no siempre te responden con sí. Dices, pero si seguía al pie de la letra lo que dice aquí. Y mi oración, te lo digo otra vez, es que el Padre Nuestro lo veas con otros ojos. En mi experiencia, así me lo enseñaron, como si fuera una receta o una fórmula infalible, que si la seguía, entonces Dios estaba obligado a siempre contestarme sí. Y después empecé a experimentar que no era cierto. Que a veces Dios, como vamos a ver la semana que viene, responde de otras maneras. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos ubica otra vez y nos dice, en la oración es el momento para una vez más pedirle a Dios que haga su voluntad aquí en la tierra. Aquí en la tierra no se refiere a los árboles, el clima, los animalitos. Este momento cuando menciona en la tierra se refiere a ti y a mí. Y te pregunto lo siguiente, de acuerdo a este verso que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y ya vimos que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Te pregunto a ti, en tu casa, ¿la voluntad de quién se hace? Por lo general es de alguno de los dos cónyuges, ¿no? De papá o de mamá. O ahora, como que en estos tiempos del siglo XXI ahora ha cambiado, ¿no? Ahora es la voluntad de los hijos, ¿no? ¿De quién se hace la voluntad? Te pregunto, ¿en tus oraciones le pides a Dios, haz tu voluntad como lo haces en el cielo, también conmigo? Porque al menos yo me confieso aquí. ¿Sabes qué si pido? Haz tu voluntad, Señor, pero en los que yo creo que necesita Dios cambiar. No en mí, yo estoy bien. Te pido, Dios, que hagas tu voluntad. ¿No? Podría ser en el presidente que tenemos, en el partido político, en el jefe o en los compañeros de trabajo. Ahí sí queremos que Dios haga su voluntad, que no tarde. Pero cuando se trata de nosotros, también le pedimos, Dios, haz tu voluntad de nosotros, como lo haces en el cielo. Y te recuerdas, la semana pasada yo te preguntaba, ¿y qué tal si tú eres la respuesta a la oración de alguien? ¿Y qué tal? Déjame ahora seguir planteando eso.
Aquí es una oración de Jesús. O sea, Jesús no está dando una clase, está un pizarrón y les dijo, vamos a hablar esta tarde acerca de lo que es la oración. ¿Alguien sabe qué es oración? No. Jesús viene hablando, versos 5 y ahorita los vamos a ver, pero llega este momento y les dice, ustedes deben orar así. Y Jesús ora. No llevaba una libreta como la mía, a decir, bueno, este día, 15 de octubre, toca este tema. ¿Listos? No. Y ora. Y estas son las palabras que salen del corazón de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, otra vez, vamos a sustituir voluntad por lo que significa propósito, pero también significa agradar. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando vengamos a la oración, sí, ven y te va a ayudar otra vez a reubicarte en la perspectiva correcta, pero también mantén esto presente, que Dios quiere que en la oración aprendamos a pedir que venga su voluntad, que se haga. Voy a sustituir la palabra voluntad por pedirle, cumple tu propósito en mi vida. ¿Quién aparte de mi persona comienza cada año con grandiosos propósitos de año nuevo? Ahora resulta que nadie tiene propósitos de año. ¡Wow! ¡Qué bueno que Lauren, gracias! Ya me estaba preocupando. Rosa, qué bueno, por lo menos 2. Señores, chicos, o sea, los hombres, soy el único que tiene propósitos. Imagínate cómo estamos. Hay mucho por qué orar, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy? A que muchas veces empezamos con buenos propósitos. No son malos, son excelentes propósitos. Pero mi pregunta es, ¿el propósito de Dios lo hemos rebajado a un propósito más? Y es un propósito como el de, quizás ya lo notas y es muy obvio en mi persona, quizás para el 2018 mi propósito es rebajar esta panza. Crecer ya no puedo, por más que me estiraron, ya no. Y me di a la tarea de crecer a lo ancho, pero pues, ¿cómo se los explico que ya tengo que hacer un cambio en eso? Y podemos tener buenos propósitos de bajar de peso, de comer más saludable, de hacer ejercicio, de unas mejores vacaciones. Y son excelentes, no me malinterpretes. Pero a veces o en mi caso, he rebajado el propósito de Dios a un propósito más como estos. Y lo he puesto en mis listas de propósitos de año. Voy a amar más a Dios. Voy a buscarlo más en la palabra. Y ya es igual a, pues voy a hacer un poquito más de cardio. Voy a trabajar más brazos. Voy a comer más saludable, menos carnes rojas, más verduras. Venga tu reino. ¿Quién es el rey en tu vida? Porque aquí dice, venga tu reino. Me habla de que hay un rey, no reyes, un rey. ¿Quién es tu rey? Y la respuesta quizás muy obvia o de niños oasis sería, casi que los puedo oír, Jesús, papito Dios. Pero la realidad es que como adultos yo te tendría que preguntar lo siguiente, ¿tus acciones reflejan eso? ¿Tus decisiones reflejan eso? ¿Tu forma en la que tratas a tu esposa, a tus hijos, no en los momentos en donde pues todo es vida y dulzura, no, en los momentos en donde quizás han cometido errores fatales? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les hablas cuando se equivocan? Cuando te fallan, cuando te quedan mal, cuando te decepcionan. Muestras que eres siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. La oración nos recuerda eso. La oración, por eso Jesús hace este énfasis de pidan esto, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el otro reino que compite con el reino de los cielos, ¿cuál crees que es? El mío.
Y yo voy a querer imponer mi reino, y voy a querer imponer mis reglas, y voy a querer imponer mi propósito y lo que me agrada a mí. Que esa es otra palabra que también, esta palabra voluntad, también la podemos sustituir por eso, lo que le agrada a Dios. Le pedimos en nuestras oraciones, Señor, por favor, ayúdame a hacer lo que te agrada. O le decimos, Dios, mira, todo esto te lo pido, espero que te agrade, di que sí. Qué distinto, ¿no? A decirle, Dios, enséñame a pedir lo que te agrada. Le pedimos a Dios lo que le agrada. Verso 11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ya dejamos como que el cielo, y si te das cuenta empieza a hacer esto Jesús. Empezó el Padre, el reino, y ya llegamos aquí, ya aterrizó. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Qué fantástico era Jesús para enseñar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Sí me habla del alimento en específico, sí, pero también me habla de ¿te recuerdas? Dijimos en nuestra idea central que el Padre suple y conoce todas nuestras necesidades. Sí habla del alimento en específico, pero también habla de que suple estas necesidades. ¿Cuál? La física. No solamente es el alimento para este día, sino también en lo físico, porque ese alimento va a nutrir nuestro cuerpo. Danos hoy. Me encanta. Jesús dice, hoy, no mañana. Y sabes que eso es algo que en la oración, en lo personal, me está pegando muy fuerte, taladrando muy fuerte. Que por eso es que Dios no nos permite ver mañana. Porque la eternidad de alguna manera, déjame decirla de esta manera simple y sencilla. Una definición muy simple, muy llana de eternidad es un eterno constante, un eterno presente. El hoy es eso. El hoy es eso. Por eso Dios nada más nos permite vivir hoy, domingo 15 de octubre del 2017, porque es todo lo que necesitamos. Y eso ha venido a trastornar mi oración y mi vida. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes conocen de mis batallas, en el sentido de batallas de que lucho en el aspecto emocional. Que mi temperamento tiendo a tener ciclos de depresión, porque soy melancólico. Y también he estado batallando con el hecho de que ya van 2 veces que estoy a punto de casarme y ya ves cómo estoy. Gracias a Dios por ellas, ¿verdad? De lo que se han salvado. Y entonces eso ha sido difícil para mí, tener que procesar eso, porque han sido 2 veces que me he quedado, como decimos en mi familia, vestido y alborotado. O otra parte de mi familia diría, te dejaron como novia de pueblo. Ahí todo emocionadote, solo. Y ha sido difícil. Y algunos lo saben, en el grupo de hombres lo he compartido. A veces le he dicho, Dios, ¿y cuándo me va a tocar? Y porque a veces, lo confieso también, me he empezado a comparar. Yo digo, oye, es mi primo que estaba, pero, hombre, o sea, perdidísimo, ya va a ser papá. Y yo, 35, y ni perro que me ladre. Y eso ha sido difícil para mí, porque con buenas intenciones, con buenos propósitos, de repente mi papi me ha dicho, oye, es negrito, ¿y cómo para cuándo? Y mami, ¿no? A veces cuando llego a hablar por teléfono y
llega a ese punto de tocar ese tema y me dice, es que yo ya le estoy pidiendo al Señor porque ya quiero ver unos nietos tuyos. Y dentro de mí digo, ¿tú qué crees que yo no? Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, no solamente es el alimento, sino es otra vez en la oración Jesús nos está diciendo, ven a orar, porque en la oración vas a recordar que hoy tienes lo que necesitas hablar. Y sabes, ha sido difícil para mí, pero le doy gracias a Dios porque he reconocido que si el día de hoy no estoy ni casado, ni comprometido, ni con novia, es porque Dios no quiere. Y porque sabe y entiende que así estoy bien, que Él es suficiente para mí. Y entonces yo he sido el que he tenido que venir y decir lo que decíamos en el verso 10. Señor, que venga tu reino. Porque en mi reino ya empieza a veces la desesperación, empieza la comparación con los que yo creo que no lo merecen. Y yo, oye, sirvo y hago, bla, 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 y no tengo, ¿qué pasó? Pero ven, el danos hoy, me recuerda eso en la oración, que hoy tienes, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, hoy tienes lo que necesitas. Y el mundo afuera nos está gritando y gritando y gritando, piensa en el mañana, 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 mañana. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo no planifiques, son dos cosas diferentes. Pero planifica otra vez, empezando a decirle, venga tu reino. Que el plan venga de arriba. Y sobre eso planificamos. No es al revés, no es decirle, Dios, aquí está mi plan y entonces haz tu voluntad en él, por favor. Yo no sé cuál es tu necesidad, probablemente no sea la mía, pero tienes alguna necesidad. Déjame decirte que si no la tienes, lo que tú crees, o a lo mejor sí lo necesitas, pero no está en este momento, quiero decirte que en el verso 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Hoy tienes lo que Dios ha querido suplirte en su infinita y perfecta voluntad. Verso 12, ya se pone más bueno. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Estas deudas está hablando de, sí, ciertamente, deuda económica, pero también está hablando de una deuda en el sentido moral, una falta. Y entonces Jesús dice, y ojo, ¿quién lo está diciendo? No es Abraham. Es Jesús el que está diciendo en la oración, así deben de orar. Después de pedir por nuestras necesidades, como puede ser desde la comida, como puede ser por un nuevo empleo, como puede ser por tu compañero o tu compañera, por tus hijos. Lo siguiente que dice Jesús es, perdónanos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En los momentos, en los tiempos de oración, es ese momento donde Dios nos va a llamar a cuentas. Y déjame pensar que a lo mejor por eso es que muchos no queremos orar. Porque sabemos que Dios va a estar, ven, vamos a arreglar cuentitas. Oye, me estás pidiendo que tenga gracia y misericordia contigo, pero ¿cómo estás tratando a esta persona? Estás pidiéndome que sea misericordioso, que sea paciente contigo, pero ¿te desesperas con el que va manejando enfrente y le estás oye, muévete? ¿No? Hasta hablamos otros idiomas, ¿no?
Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En la oración es ese momento en donde Jesús nos dice, ¿sabes qué? Hay que pedir perdón, pero de la misma manera está conectado al perdón que nosotros otorgamos. Es un tiempo en el que es muy, muy personal y por eso me encanta cómo empezó verso 9. Ustedes deben orar así. ¿Y cómo empieza? Padre, porque el Padre es, otra vez te digo, la imagen de un papá y un hijo. Y te pregunto, papá, que tienes o has tenido hijos de 2 a 4 años. En inglés, de hecho, hay hasta una frase, ¿no? De que son muy especiales en el sentido de que desesperan a las personas, ¿no? Troublemakers, ¿no? Les dicen, pobrecitos. Ya después cuando nos ven a nosotros los adultos dicen, ¿cuál troublemaker? Pero mi punto es este. Alguien, yo no he visto, por lo menos, a un papá que se desespere por su hijo de 2 años, porque no lleva su plato y lo lava y lo guarda en el lugar donde van los platos. ¿Por qué? Porque sabe que su hijo no puede todavía. Por eso me encanta que comienza diciendo eso, Padre nuestro, y llegas entonces al verso 14 y no te sientes con temor de que y me va a regañar y me va a correr y qué tal si me grita. Y también déjame decirte lo siguiente, probablemente la imagen o el concepto que tienes de papá no es el mejor. Y a lo mejor si era un papá que daba miedo, ¿no? Nada más oías, ya llegó papá y era, escondernos, llegó papá, no. O mamá decía, ¿no? La frase muy clásica de, cuando llegue tu padre vas a ver. Y entonces no querías que nunca llegara papá, ¡qué horror! No es ese papá aquí. Al contrario, es un papá que quieres que llegue. ¿Sabes qué? Porque dio, de acuerdo a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios, este Dios Padre, al mundo que dio a su Hijo. Dio lo mejor a su único Hijo. Te va a amar y te va a entender que va a haber momentos en donde no quieras perdonar, pero quieras ser perdonado. Y no se va a quedar sin hacer nada. No se va a hacer tampoco como que no pasa nada. No. Va a tratar el tema, pero como un padre de amor que es. No a gritos, no con amenazas, no con chantajes. No va a decir, si no perdonas a Abraham, a tu pastor que le va al Guadalajara, ¿cómo te lo explico? Y digo, Señor, sí, cierto, hay que perdonarlos. Pues sí. Pero ya hablando en serio, y por eso tenemos esa confianza de que no nos va a gritar, no nos va a regañar, no nos va a amenazar, no nos va a exhibir. Yo tenía en la primaria un amigo, Iván se llama, no recuerdo ahorita su apellido, pero cómo le gustaba invitarme a su casa, ¿no? Yo feliz porque mi casa no teníamos en ese entonces el tan famoso Nintendo, un videojuego, ¿no? Y él sí lo tenía. Entonces a mí me encantaba que Iván me invitara. Pero ¿sabes por qué después ya no me gustó que Iván me invitara a su casa? Aunque disfrutaba jugar con él toda la tarde, casi todos los días. Porque su mamá, en cierto momento de la comida, a veces había invitados, empezaba a decir,
Abraham, ¿verdad que tú si eres obediente y no eres desobediente como Iván? Iván estaba ahí presente. Y había a veces tíos de Iván, a veces había amigos de la familia, y yo veía que Iván, siendo un chico alto, yo creo que de esta estatura estaba Iván desde la primaria. Yo quizás un tanto así menos, o sea, nada. Y recuerdo ver a Iván que de esta estatura quedaba así. Y no me gustaba ya después ir. De hecho, dejé de ir por eso. Porque la mamá era constantemente comparar a Iván conmigo. Y poner en mal y en ridículo y en vergüenza a Iván. Así no es nuestro Padre. No te va a poner en vergüenza. No te va a ridiculizar. Por eso empieza diciendo Padre nuestro. Porque nos invita a que en momentos tan difíciles, cuando tenemos que perdonar o no queremos perdonar, Él nos recuerda que nos ama. Verso 13 y 14. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esto no es que Dios te mete en tentación. Lo vimos, lo estudiamos en la maravillosa carta de Santiago, ¿te recuerdas? Y a manera de comercial, si no te queda muy claro esto del verso 13, te invito a que visites nuestra página y ahí veas en las prédicas la serie Una Fe Práctica, que es la carta de Santiago. Ahí habla acerca de este punto. Dios no nos mete en tentación. Por eso la petición es: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y ciertamente el maligno está hablando del diablo, pero también está hablando del mundo. Pero ¿sabes qué he descubierto? Al menos esa es una postura muy personal, que el maligno de todos los malignos, más maligno, soy yo. Y por eso necesito pedirle: venga tu reino. Establece tu reino en mí. Sálvame de mí, porque yo soy el más maligno de todos los malignos. Porque yo puedo justificarme. De hecho, ya puedo saber de antemano, Satanás va a mentir. Yo también lo puedo hacer, pero mi punto es que yo me puedo justificar. ¿Cómo? Otra vez, haciendo muchas cosas para Dios, pero no teniendo y disfrutando de esta relación con Dios en la oración. Orando, pidiendo mucho por muchas cosas, pero no disfrutando de la oración con Dios. Solamente déjame decirte 3 cosas para terminar. La primera, de los versos 5 al 6 de Mateo aquí, aprendemos a orar no para que nos vean. En otras palabras, no buscamos llamar la atención de nadie, ya tenemos la atención del Padre. Versos 7 y 8, no hablamos por hablar en la oración. Yo recuerdo, te lo decían el jueves pasado en la reunión aquí, nos enseñaron que tenías que orar y orar y orar y orar. Si te quedabas callado es que hay algo malo. ¿Cómo es que ya no tienes nada que decirle a Dios? No hay nada que tengas que pedirle a Dios. Pues versos del 7 al 8 nos dicen que no es nada más hablar por hablar. Segundo, no lo busques. Lucas, si quieres anotarlo, Lucas capítulo 11, versos del 5 al 8. Jesús nos dice que
En esto del Padre Nuestro tenemos que ser de dos maneras, inoportunos. Tenemos que estar siendo inoportunos. Y en esos versos de Lucas 11, versos del 5 al 8, Él da una parábola de una persona que llega a medianoche y es inoportuno con el amigo. Pero Jesús hace ese ejemplo para decir en la oración, entiendan lo siguiente, al Padre nunca le van a hacer sus hijos inoportunos. Tú nunca vas a ser inoportuno para el Padre. Es más, el Padre está esperando que hables con Él. Lo siguiente en los versos 9 al 13 nos dice que debemos de ser persistentes en nuestras oraciones. Es este famoso, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que toca, se le abre. Lo que Jesús está diciéndonos, ¿te recuerdas que te dije que era una torta, un sándwich? Estos dos son los panes. Lo que está diciendo es, otra vez, lo más importante en tu persistencia, en ser inoportuno, en que no estás tratando de llamar la atención de nadie, ni no estás hablando por hablar, es Dios. Lo más importante en tu oración es Dios. El más importante en la oración es Dios. Para terminar, déjame leerte lo siguiente. El autor Jerry Sittser ve la persistencia a través de los ojos de un padre. Y él dice, mis hijos me han pedido muchas cosas a través de los años. Un aparato para oír discos compactos, una bicicleta, un bote, un auto, una casa, unas vacaciones exóticas. Mencionen lo que sea y ellos lo han pedido. Los ignoro la mayoría de las veces. Soy como alguien con el corazón endurecido cuando vienen, como un padre de granito. Mis oídos se vuelven atentos, sin embargo, cuando persisten. Porque la persistencia, por lo general, quiere decir que son serios en cuanto a algo. Jesús, después de haber dicho el Padre Nuestro, en Lucas menciona esto. Sé persistente, sé persistente, sé persistente, sé persistente, sé inoportuno. Tu Padre está esperando hablar contigo. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.